La luna se alza sobre la llanura africana, bañando de plata la hierba ondulante del Serengeti. En este silencio aparente, un estruendo visceral rompe la noche, un sonido que parece emerger de las propias entrañas de la tierra. Es el rugido de un león macho, una vibración profunda que resuena en el pecho antes de ser escuchada por los oídos, un llamado ancestral que ha marcado el pulso de África desde tiempos inmemoriales. Este ser majestuoso, cuya mera presencia reconfigura todo el ecosistema a su alrededor, no es un simple depredador. Es el árbitro supremo de la sabana, el guardián de un equilibrio delicado como cristal y fuerte como el acero, forjado a lo largo de 2 millones de años de evolución implacable. Sus patas, anchas como platos y suaves como gamuza, son obras maestras de ingeniería natural. Las almohadillas carnosas absorben el impacto de cada paso, permitiéndole moverse con un sigilo que contradice su tamaño colosal. Sus garras, afiladas como bisturíes naturales, se retraen para mantener su filo mortal, listas para desplegarse en el momento preciso. Pero el verdadero prodigio está en sus ojos, grandes como nueces, brillantes como faros en la noche, equipados con un tapetum lucidum que transforma la más tenue luz de las estrellas en claridad diurna. Pueden detectar el más mínimo movimiento a 300 metros de distancia, incluso en la oscuridad más absoluta. La melena que enmarca su rostro no es simple ornamento, sino un complejo sistema de supervivencia. Los estudios más recientes revelan que esta corona de pelo cumple múltiples funciones vitales, regula la temperatura corporal en los días abrasadores, protege el cuello de los mortales mordiscos de rivales durante las peleas territoriales, e incluso sirve como indicador visual de salud y vigor. Los machos con melenas más oscuras y espesas tienen niveles de testosterona significativamente más altos, sufren menos heridas en combate y atraen la mayor parte de las cópulas. Cada hebra de pelo cuenta una historia, cada ondulación al viento revela el paso del tiempo y las batallas ganadas. Las leonas, aunque un 30% más pequeñas, son las verdaderas maestras de este teatro de supervivencia. Su inteligencia estratégica supera con creces a la de sus compañeros masculinos. Se comunican mediante un lenguaje sofisticado de microgestos, el ligero movimiento de una oreja, el casi imperceptible giro de la cola, el cambio sutil en la postura corporal. Estos signos discretos les permiten coordinar ataques con una precisión que avergonzaría a los mejores equipos tácticos humanos. Algunas se especializan en la peligrosa caza de jirafas adultas, aprendiendo a esquivar pezuñas que pueden fracturar cráneos con un solo golpe certero. Otras prefieren la paciencia infinita del acecho, esperando durante días a que los poderosos búfalos cafre bajen la guardia. Los machos, aunque menos ágiles, aportan su fuerza bruta cuando el riesgo es máximo, capaces de voltear a un búfalo de 900 kilos con un solo movimiento poderoso. Pero este orden perfecto, este equilibrio delicado tallado por milenios de evolución, está siendo destruido ante nuestros ojos. El rugido que una vez resonó en todo el continente africano ahora lucha por ser escuchado entre el estruendo de la civilización moderna. Donde antes reinaban 200.000 leones, hoy apenas quedan 22.000 confinados en islas cada vez más pequeñas de lo que fue su reino sin frontera. La melena que los protegía de los dientes de otros machos poco puede hacer contra las balas de los cazadores furtivos, contra el veneno escondido en cadáveres de ganado, contra el alambre de púas que divide su territorio ancestral en parcelas cada vez más pequeñas. Cada año que pasa, manadas enteras desaparecen, llevándose consigo conocimientos transmitidos por generaciones incontables. Los cachorros que logran sobrevivir heredan un mundo menguante donde los límites se estrechan como un lazo alrededor del cuello. Su diversidad genética, ese tesoro acumulado durante millones de años de evolución, se erosiona día tras día, dejando a los leones modernos como meros reflejos fantasmales de lo que alguna vez fueron. La sabana sin sus leones es como un cuerpo sin corazón condenado a colapsar bajo el peso de su propio desequilibrio. Sin su presencia reguladora, las manadas de herbívoros se multiplican sin control, devorando la vegetación hasta dejar tras de sí un desierto estéril. Las charcas de agua se secan bajo el peso de demasiados sedientos. Las enfermedades se propagan sin el filtro natural de la depredación. Este no es solo un problema ecológico, sino una advertencia urgente para nuestra propia especie. El rugido del león no es solo un sonido, es el pulso mismo de África, y cada vez que se extingue uno, ese pulso se debilita, llevándose consigo parte de nuestro futuro compartido. El sol apenas comienza a asomarse sobre el horizonte del Serengeti cuando las leonas se desperezan y comienzan su ritual matutino. Se rozan suavemente las cabezas, entrelazan sus colas con movimientos casi ceremoniales y emiten ronroneos guturales que vibran en el aire fresco del amanecer. Este no es un simple saludo cotidiano, sino un complejo ritual de vinculación que mantiene cohesionado el tejido social de la manada.
Cada cicatriz en sus costados dorados cuenta una historia de supervivencia, cada mirada intercambiada contiene mensajes ancestrales, cada movimiento está cargado de significado. En este círculo de confianza forjado por generaciones de leonas se revela el verdadero poder que gobierna las llanuras africanas. Las veteranas, cuyos cuerpos muestran las marcas de incontables batallas, lideran con una sabiduría que solo los años de experiencia pueden otorgar. Sus ojos, amarillos como el sol del mediodía, han visto pasar las estaciones y memorizado cada rincón de su vasto territorio. En las llanuras del Masai Mara, una leona llamada Neema sorprendió a los investigadores cuando demostró una comprensión casi matemática de los patrones migratorios de los ñus. Durante 7 años consecutivos fue observada esperando pacientemente en puntos estratégicos donde sabía que las manadas cruzarían, demostrando una capacidad de predicción que dejó perplejos a los científicos. Este conocimiento no se perdió con ella, lo transmitió meticulosamente a sus 3 hijas mediante demostraciones prácticas, correcciones sutiles y lo que solo puede describirse como lecciones estructuradas. El proceso de aprendizaje de las crías es un ballet de paciencia infinita y repetición constante. Desde que sus patitas tambaleantes pueden sostenerlas, las pequeñas leonas comienzan a imitar los movimientos de caza de los adultos. Primero persiguiendo mariposas o saltando sobre sombras movibles, luego practicando emboscadas entre ellas mismas. A los 6 meses dan un paso crucial en su educación, comienzan a acompañar a las adultas en sus cacerías como observadoras silenciosas. La historia de Jamila, una joven leona estudiada durante 3 años en el Parque Nacional Kruger, es particularmente reveladora. Los investigadores documentaron 59 intentos fallidos antes de que lograra su primera caza exitosa. Cada error era corregido por sus mayores, un suave mordisco en las patas cuando se movía demasiado pronto, un roce reconfortante cuando mostraba frustración, demostrando un sistema de enseñanza sofisticado que rivaliza con el de los primates más avanzados. La verdadera maestría de estas cazadoras se revela en las operaciones más complejas. Para enfrentar a un búfalo cafre, animal masivo capaz de matar a un león adulto de un solo cornazo, las leonas ejecutan una coreografía que dejaría boquiabierto a cualquier estratega militar. Primero, 2 hembras jóvenes, ágiles y rápidas, distraen al enorme herbívoro con movimientos erráticos y ataques fingidos. Mientras el búfalo se concentra en estas amenazas aparentes, 3 adultas experimentadas se aproximan sigilosamente por los flancos conteniendo incluso el movimiento de sus orejas para no delatar su posición. Finalmente, la cazadora más veterana del grupo selecciona el momento exacto para saltar sobre el lomo del animal, buscando ese punto preciso donde su peso estratégicamente colocado puede desestabilizar al coloso. Este proceso, documentado en 127 cacerías diferentes por el Proyecto Leones de Botsuana, muestra una tasa de éxito del 72% cuando se ejecuta a la perfección, un testimonio de la eficacia de su cooperación. El papel de las hembras mayores en la manada es tan crucial como a menudo subestimado. Mientras las cazadoras en su prime salen en busca de alimento, las leonas de más edad y las jóvenes que aún no participan en cacerías forman lo que los investigadores llaman guarderías comunales. Aquí, en estos círculos de protección y aprendizaje, los cachorros de todas las madres juegan y desarrollan sus habilidades bajo atenta supervisión. En el cráter Ngorongoro, una matriarca llamada Zahra de 14 años de edad, extraordinariamente longeva para una leona salvaje, fue observada cuidando a 15 cachorros de diferentes edades mientras sus madres cazaban. Lo más notable fue ver cómo adaptaba sus enseñanzas a cada grupo de edad. A los más pequeños les permitía juegos libres para desarrollar su coordinación, a los de edad intermedia les mostraba técnicas de acecho básicas y a los mayores les enseñaba movimientos defensivos. Esta comprensión sofisticada de las necesidades de desarrollo muestra una profundidad social que apenas comenzamos a comprender. La gradual desaparición de estas estructuras sociales complejas representa una pérdida ecológica y cultural irreparable. Cada leona que muere lleva consigo una biblioteca viviente de conocimiento acumulado por generaciones, rutas migratorias memorizadas, técnicas de caza perfeccionadas, remedios naturales aprendidos de sus mayores. En el Parque Nacional Huanch, la muerte de 6 hembras dominantes en un período de 2 años provocó un colapso en las técnicas de caza de su manada. Los jóvenes, privados de sus maestras, desarrollaron métodos ineficientes que llevaron a un aumento descontrolado de la población de jabalíes, lo que a su vez devastó los cultivos locales y alteró todo el equilibrio ecológico de la región. Las leonas no son simples depredadoras, sino ingenieras de ecosistemas, guardianas de un equilibrio que sostiene toda la red de vida africana. Su supervivencia es nuestra responsabilidad, su sabiduría ancestral un tesoro que no podemos permitirnos perder. El alba en la llanura africana no comienza con luz, sino con sonido.
un murmullo gutural que surge de la hierba alta, luego otro más allá, hasta que el aire mismo vibra con conversaciones invisibles. Este es el lenguaje de los leones, un sistema de comunicación tan rico y complejo que los científicos apenas comienzan a descifrar sus misterios. No se trata de palabras como las nuestras, sino de un tejido de sonidos, movimientos y olores que ha evolucionado durante milenios para mantener unidas a las manadas a través de las vastas extensiones de la sabana. Cuando el sol está a punto de asomarse sobre el horizonte, los leones machos emiten sus primeros rugidos profundos. Estos no son simples gritos territoriales, sino mensajes cuidadosamente modulados que transportan información a través de kilómetros de llanura abierta. Investigadores del Instituto de Biología de la Conservación han descubierto que cada rugido contiene múltiples capas de significado, la identidad del individuo, su estado físico, incluso su posición en la jerarquía social. Las manadas vecinas interpretan estos sonidos con precisión milimétrica, ajustando sus movimientos para evitar conflictos innecesarios o para reunirse con aliados. Las leonas han desarrollado un repertorio vocal aún más sofisticado para sus actividades diarias. Durante las cacerías se comunican con un sistema de gruñidos y bufidos que varían en tono, duración e intensidad. Un estudio de 5 años en el Parque Nacional Kruger documentó cómo una manada de 12 leonas coordinaba ataques complejos usando solo señales auditivas. Los sonidos más suaves, casi imperceptibles para el oído humano, servían para sincronizar sus movimientos finales cuando se acercaban a presas alertas. Los investigadores quedaron asombrados al comprobar que podían distinguir entre más de 20 variaciones distintas, cada una con un propósito específico en la estrategia de caza. El aprendizaje de este lenguaje comienza en la más tierna infancia. Las crías recién nacidas ya responden a los ronroneos de sus madres que usan un tono especial, más agudo y repetitivo, para comunicarse con ellas. A las 6 semanas los cachorros comienzan a experimentar con sus propias vocalizaciones, balbuceando sonidos torpes que las adultas corrigen con paciencia infinita. En el cráter en Ngorongoro se observó a una leona llamada Nala pasar hasta media hora diaria, conversando con sus 2 cachorros, alternando entre sonidos de aprobación cuando imitaban correctamente sus llamados y suaves gruñidos de corrección cuando cometían errores. Pero el verdadero genio de la comunicación leonina se manifiesta en su lenguaje corporal. Cada movimiento, cada gesto, cada cambio en la postura transmite información vital. Las orejas que se giran hacia adelante indican atención concentrada en una presa potencial. La cola que se mueve con pequeños espasmos revela tensión contenida antes del ataque. Incluso la dirección de la mirada puede ser suficiente para coordinar movimientos complejos entre miembros de la manada. En las llanuras del Serengeti, un equipo de filmación documentó cómo una manada completa cambió su estrategia de caza basándose únicamente en intercambios de miradas y posiciones corporales, sin emitir un solo sonido audible. El componente olfativo completa este sistema tridimensional de comunicación. Los leones machos rocían orina mezclada con feromonas en árboles y rocas estratégicas, creando lo que los científicos llaman puntos de información aromáticos. Estos marcadores contienen datos sorprendentemente detallados sobre el individuo que los dejó, su estado de salud, su nivel de testosterona, incluso su disposición para pelear. Las leonas utilizan esta información para tomar decisiones cruciales como cuándo trasladar a sus cachorros o qué áreas evitar por peligro de encuentros con machos hostiles. La riqueza de este lenguaje ancestral enfrenta hoy amenazas sin precedentes. Con cada manada que desaparece, se extingue un dialecto único, una forma particular de entender y habitar el mundo. Los programas de reintroducción enfrentan el desafío adicional de enseñar a los leones cautivos estos códigos de supervivencia. En el Parque Nacional Huanghe, los conservacionistas han comenzado a utilizar grabaciones de rugidos naturales para ayudar a los ejemplares reintroducidos a aprender los acentos locales, un testimonio de la importancia crucial de preservar no solo los cuerpos de estos magníficos animales, sino también su cultura única. El ocaso dorado del Serengeti ya no es testigo del paso seguro de los reyes de la sabana. Donde antes las manadas dominaban territorios sin frontera, hoy se mueven como fantasmas entre cercados invisibles. La melena que durante milenios protegió a los machos de los colmillos rivales poco puede hacer contra el alambre de púas que marca los nuevos límites de su mundo. Cada hora, 12 hectáreas de tierra salvaje son convertidas en campos de cultivo o asentamientos humanos, fragmentando ese mapa ancestral que los leones llevaban grabado en su memoria genética. Los números cuentan una historia sombría. En solo 25 años, África ha perdido el equivalente a 3/4 partes de sus leones. Donde antes rugían 200.000, hoy apenas quedan 23.000 ejemplares, acorralados en parches de tierra cada vez más pequeños.
El Parque Nacional Juan, otrora bastión de la especie, ha visto desaparecer el 40% de sus manadas en la última década. Los motivos son tantos como letales: la caza furtiva para comercio de huesos, los conflictos con ganaderos, el envenenamiento por pesticidas agrícolas, y esa amenaza silenciosa que es la pérdida de diversidad genética. Las leonas, esas estrategas natas, enfrentan desafíos para los que la evolución no las preparó. En el delta del Okavango, una manada fue observada durante meses intentando adaptarse a la presencia de una nueva carretera que dividió su territorio. Los cachorros morían al intentar cruzar el asfalto, las presas cambiaban sus rutas migratorias y el ruido constante de los vehículos interfería con su comunicación. Lo más trágico fue comprobar cómo, tras 2 años de fracasos, las leonas abandonaron por completo ese sector de su territorio, resignándose a un espacio cada vez más reducido. Los conflictos con las comunidades humanas escriben capítulos particularmente dolorosos. En el norte de Kenia, donde la sequía empuja a los leones a acercarse a aldeas en busca de agua, cada encuentro termina en tragedia. Los pastores masái, protegiendo su sustento, envenenan cadáveres de ganado con pesticidas. Un solo bovino tratado puede matar a toda una manada en cuestión de horas. Las cifras son elocuentes: 300 leones mueren así cada año en la región, dejando a decenas de cachorros huérfanos que jamás aprenderán a cazar. Sin embargo, entre las sombras brillan destellos de esperanza. Proyectos como Leones Guardianes en Namibia están revolucionando la convivencia. Jóvenes guerreros masái, antes cazadores de leones, son ahora sus protectores. Equipados con collares GPS y sistemas de alerta temprana, patrullan las fronteras entre el ganado y la vida silvestre. Los resultados hablan por sí solos: un 60% menos de muertes en las zonas donde operan. Las comunidades descubren que un león vivo vale más que muerto, generando ingresos a través del ecoturismo que superan con creces las pérdidas ocasionadas por ataques esporádicos. La tecnología se ha convertido en aliada inesperada. Drones con cámaras térmicas sobrevuelan los territorios clave, identificando amenazas desde el aire. Los collares satelitales no solo rastrean movimientos, sino que alertan cuando un león se acerca a zonas de conflicto. En el Parque Nacional Ruaha, un sistema de cercas virtuales combina luces estroboscópicas y sonidos disuasorios que enseñan a los leones a evitar áreas peligrosas sin dañarlos. Son soluciones ingeniosas para problemas que parecían insolubles. Pero el verdadero cambio debe venir desde dentro. Escuelas en Tanzania y Botsuana han incorporado programas donde los niños aprenden sobre el rol ecológico de los leones antes de heredar los prejuicios de sus mayores. Los jóvenes que crecen viendo a estos felinos como patrimonio, no como amenaza, serán los guardianes de su futuro. Mientras tanto, en los laboratorios, los genetistas trabajan contrarreloj para preservar la diversidad que queda, almacenando muestras que podrían salvar a la especie si logramos darle el espacio que necesita. La sabana sin sus leones sería como un cuerpo sin sistema inmunológico, aparentemente funcional, pero vulnerable al primer desbalance serio. Cada rugido que se apaga es un hilo menos en ese tejido invisible que mantiene saludable al ecosistema entero. Nuestra tarea no es solo salvar individuos, sino preservar ese conocimiento ancestral escrito en sus genes y sus comportamientos, esa sabiduría salvaje que la evolución tardó millones de años en perfeccionar. La noche en la sabana guarda un silencio distinto cuando faltan los rugidos que durante milenios marcaron su ritmo. Ese sonido profundo que hacía vibrar la tierra no era solo una manifestación de poder, sino el latido mismo del África salvaje, el pulso de un ecosistema completo que leita al unísono. Los leones, más que simples depredadores, son los arquitectos invisibles de este equilibrio, los guardianes de una sabiduría ecológica acumulada durante 2 millones de años de evolución. Su presencia o ausencia redefine todo el paisaje, desde las altas hierbas hasta el comportamiento de los roedores más pequeños. En las culturas africanas, el león nunca fue visto simplemente como un animal. Para los masái, eran los hermanos melenudos, criaturas sagradas que compartían las llanuras bajo un pacto ancestral. Los San del Kalahari los consideraban maestros de la estrategia, cuyas tácticas de caza inspiraron sus propias técnicas de supervivencia. En el antiguo Egipto, simbolizaban tanto el poder real como la protección divina. Esta conexión espiritual se materializaba en ceremonias donde guerreros y cazadores buscaban adquirir el valor y la sabiduría del gran felino. Hoy, ese vínculo se rompe en nombre del progreso, dejando un vacío cultural tan profundo como el ecológico. La ciencia moderna confirma lo que las tradiciones antiguas siempre supieron: los leones son la piedra angular de su ecosistema. Estudios en el Parque Nacional Kruger muestran que su presencia regula no solo a los herbívoros grandes, sino toda la cadena trófica. Donde desaparecen los leones, las manadas de búfalos crecen sin control, destruyendo la vegetación.
Los babuinos se multiplican, arrasando cultivos y propagando enfermedades. Las hierbas invasoras reemplazan a las nativas, alterando el suelo. Los buitres y carroñeros pierden una fuente clave de alimento. Este efecto dominó llega hasta las comunidades humanas. En zonas de Kenia donde los leones fueron erradicados, los costos por daños agrícolas aumentaron un 300%, demostrando que su valor ecológico se traduce en economía real. Un solo león vivo genera hasta $1 millón en ingresos turísticos a lo largo de su vida, frente a los míseros miles que vale su cabeza como trofeo. Los proyectos de rewilding están escribiendo nuevos capítulos de esperanza. En el Parque Nacional Akagera, Ruanda, la reintroducción de 7 leones en 2015 ha restaurado el equilibrio perdido. La vegetación se ha regenerado en un 40% de áreas desertificadas. Las poblaciones de hienas y chacales se han normalizado. El turismo aumentó un 60%, financiando escuelas y hospitales. Pero el verdadero cambio está en las nuevas generaciones. Escuelas en Botsuana enseñan ecología mediante el seguimiento de manadas con collares GPS. Niños que antes crecían temiendo a los leones ahora los ven como patrimonio vivo. Jóvenes guerreros masái cambian sus lanzas por cámaras, convirtiéndose en guías de safari que muestran con orgullo sus leones a los turistas. El futuro pende de un hilo frágil. Cada manada que sobrevive, cada cachorro que llega a edad adulta, es un triunfo contra la extinción. Los leones nos han enseñado lecciones invaluables sobre trabajo en equipo, resiliencia y equilibrio. Ahora nos toca demostrar que hemos aprendido. El rugido que ha resonado por milenios no puede convertirse en eco. Porque cuando el último león calle su voz, no solo perderemos una especie, sino parte fundamental de lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de convivir con lo salvaje, de respetar ese misterio antiguo que nos precede y, con suerte, nos sobrevivirá.